¿Es la acción humana la causante de la crisis climática? ¿O es solo el capitalismo? Murray Bookchin fue un historiador, profesor universitario, investigador, activista y teórico estadounidense, pionero del movimiento ecologista y fundador de la teoría llamada ecología social, que no sería otra cosa que una forma de ecoanarquismo. De entre sus escritos más destacados podemos encontrar La ecología de la libertad, Historia, civilización y progreso y Por una sociedad ecológica. Pero particularmente hoy vamos a abordar un texto un tanto más breve y menos conocido, pero que sirve como una excelente forma de introducirnos a la idea de la ecología social. Publicado en 1993, ¿qué es la ecología social? No solo nos presenta el orden de la naturaleza como una red autorregulada que no necesita autoridades ni un mando centralizado, sino que también nos cuenta cómo los humanos producirían los problemas ambientales solo cuando introducen procesos centralistas y autoritarios en sus sociedades. Les doy la bienvenida, hoy vamos a hablar del gran Murray Bookchin. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. En primer lugar, empecemos por preguntarnos qué es la naturaleza y qué es la sociedad. Bookchin comienza este texto invitándonos a pensar en la naturaleza más allá del pensamiento lineal, de una forma más orgánica, como un proceso en lugar de como un fin instrumental. El autor nos habla de cómo generalmente percibimos a la naturaleza no humana como si se tratara de una puesta en escena, como si todos los paisajes montañosos, esos que salen en las revistas de turismo, fueran algo estático e inmóvil a la espera de ser alterados para mal por la mano humana. Pero que si empezamos a dejar de lado esa forma de ver a la naturaleza, vamos a empezar a sentirla más como un fenómeno que nos envuelve, rico y en constante cambio, en el que también el ser humano, como el resto de los animales, está integrado, como una totalidad que no distingue entre el mundo de los organismos unicelulares, de los organismos complejos, plenamente inteligentes. Bookchin nos señala que esta visión es producida en parte por el incremento de la subjetividad y por medio de una creciente diferenciación que produce un organismo más adaptable ante nuevos retos y oportunidades ambientales, lo que también genera un ser vivo mejor equipado para alterar su ambiente con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Y es la naturaleza quien registra todo ese proceso evolucionario. Por esta razón no tenemos que pensar a los seres humanos como seres extraños a este mundo natural o como un error de la naturaleza, sino que como el resultado de un extenso desarrollo evolutivo hacia la intelectualidad, hacia la conciencia, la voluntad o la intencionalidad, como parte de esta continuidad que sí reconocemos en la naturaleza no humana, lo que también incluye a todas estas actividades aparentemente innaturales como el desarrollo tecnológico y científico, las sociedades complejas, las formas altamente simbólicas que tenemos de comunicarnos, el poder apreciar una obra de arte o hasta construir ciudades. Nada, pero nada de esto sería posible sin el desarrollo de una larga lista de atributos físicos que fuimos desarrollando a lo largo de eones y que no siempre son rasgos exclusivamente humanos. Le hace el cuidado especial hacia los jóvenes, la cooperación o sustituir comportamientos instintivos por conductas guiadas, cosas que también hacen otros organismos vivos, solo que nosotros los desarrollamos a un punto tal que fuimos capaces de formar diferentes culturas, familias, bandas, tribus, jerarquías, clases sociales y al Estado. Ir en contra de nuestra naturaleza está en nuestra naturaleza, aunque sea una naturaleza de segundo orden, pero es nuestra naturaleza en sí. Bookchin hace énfasis en que no caigamos en este dualismo extremo o en un ingenuo reduccionismo por el otro lado, porque por una parte, si nos posicionamos del lado de esta visión cuasi teológica y antropocéntrica que interpreta al mundo como hecho exclusivamente para el uso humano, ni tampoco del lado de esta aproximación reduccionista que nos prive de sacar provecho de aquellas capacidades que nos dotó la evolución. Es como si estuviéramos hablando de una especie de nerf biológico al que él llamó biocentrismo. Por eso el autor nos plantea la idea de interpretar a la naturaleza como la historia de la naturaleza, como un proceso evolucionario que va de un grado de desarrollo a otro bajo nuestros propios ojos, lo que no nos deja otra manera de pensarlo que no sea procesual, a la naturaleza como un todo, donde ningún organismo es
superior o fue hecho para el otro. Por esta razón, cuando tenemos esa forma procesual, orgánica y hasta dialéctica de pensar a la naturaleza, se nos tendría que hacer bastante sencillo el localizar y explicar esta derivación de lo social a partir de lo biológico, para conocer verdaderamente y ser capaces de darle un sentido interpretativo a las cuestiones sociales así planteadas. Deberíamos querer saber cómo cada idea se deriva de otras y es parte de un desarrollo global. A partir de acá es donde podemos empezar a incluir la cuestión de la descentralización. Pero, ¿qué es lo que se quiere expresar cuando el señor Bookchin habla de esto y cómo esto históricamente deriva en el de centralización? Nuevamente es necesario pensar nuestra realidad como un proceso para recién ahí poder ver cómo planeamos encarar nuestros problemas ecológicos, porque la ecología social parece ser la única que en este momento apela a usar modelos de pensamiento orgánicos, de desarrollo y derivativos para resolver los problemas que básicamente son de carácter orgánico y de desarrollo. La ecología social nos invita a ver a la naturaleza y a la sociedad como dos partes diferenciadas entre sí, pero que están profundamente interrelacionadas y que son el resultado de una misma naturaleza. Por un lado, la naturaleza biótica y por el otro, la naturaleza segunda o humana. A ver, que seamos primates altamente inteligentes no quita el hecho de que sigamos siendo primates y que utilicemos estas capacidades para adaptar o crear un ambiente a nuestro modo de existencia no nos diferencia de cualquier otro animal que hace lo mismo, pero que agrupamos dentro de esta naturaleza primera. Algunos ejemplos obvios son el de los castores con sus represas, las madrigueras de los topos o las torres de las termitas. La gran diferencia que podemos señalar en este caso es el de alto grado de subjetivación a los que está expuesta la humanidad, es decir, nuestras culturas son ricas en conocimiento, experiencias, cooperación y conceptualizaciones intelectuales, aunque eso también nos lleve a conflictos de clase, grupos o al Estado, a diferencia del resto de los seres no humanos, los que generalmente viven en nichos ecológicos y se guían más por directivas instintivas o reflejos condicionados. En lugar de nosotros, los humanos, que lo hacemos pero mediante instituciones que suelen prevalecer durante siglos, incluso guiadas por determinados factores de un carácter ideológico. Pero es su naturaleza la que posibilita estos desarrollos sociales. No somos distintos a otros animales. La diferencia es que este desarrollo social termina siendo problemático para nosotros mismos y para otras formas de vida no humanas. Pero esta naturaleza segunda, lejos de producir el cumplimiento de las potencialidades humanas, desborda en contradicciones, antagonismos y conflictos de interés que lo único que hacen es perjudicar nuestra capacidad de desarrollo, a un punto tal de destruir por completo la biosfera que nos rodea. Ahora nos toca explicar el hilo conductor para que esto no sea más que una mera afirmación gratuita. ¿Cómo es que la sociedad surge a partir de lo biológico? Bookchin nos dice que tenemos razones suficientes para especular que todos estos hechos biológicos, como el linaje, la distribución por género o las características generacionales, fueron progresivamente institucionalizadas, siendo su dimensión social bastante igualitaria. No sería hasta más tarde recién que esto iba a adquirir una forma jerárquica opresiva y de explotación de clase. Acá es donde podemos empezar a hablar del surgimiento de las familias, los clanes, las tribus, casamientos u otras formas ficticias de descendencia. Lo que pasaba fuera de estas familias, de ese cuerpo de costumbres, es otro tema. Sea que se los consideraba extraños, sean bienvenidos, o la respuesta sea directamente la hostilidad. Incluso a un punto tal en que esto trascendiera a este refuerzo supernatural y místico que lo elevó al plano divino. Bookchin nos dice que no sería sino que hasta un periodo mucho más tardío que de este comportamiento surgiría una ética racional, o por lo menos basada más en la reflexión, del que surge este comportamiento ético racional sobre el que surgen las ciudades y el cosmopolismo urbano, básicamente. Lo que incluye también desligar a la humanidad gradualmente de todos estos lazos sanguíneos, admitir al extranjero y empezar a concebir a la humanidad más como una comunidad de seres humanos en lugar de una etnia. Lo mismo pasó, según el autor, con muchos otros rasgos biológicos de la humanidad que fueron rehechos desde lo estrictamente natural
a lo social. Características como la edad, en un mundo en donde el lenguaje escrito está todavía ausente, ayudó a los mayores a adquirir un grado más alto de estatus por ser quienes, por una cuestión de acumulación de experiencias, poseen esta sabiduría común de su grupo. Cosa que hoy, por ejemplo, con un libro no pasa. La escritura nos permite inmortalizar conocimientos en el papel que, años después, una persona a quien incluso podemos no conocer puede adquirir y continuar extendiendo, por lo que esta idea de la edad como un sinónimo de sabiduría se empieza a desdibujar bastante. Lo mismo pasa también con los roles de género, de clase, etc., que pueden ser rasgos comunes de varias culturas, pero hay otras en donde no están presentes, y por esa misma contingencia podemos señalarlas como una característica de orden social y no natural, aunque pueda o no derivar de una práctica natural. Por esta razón, Bookchin nos dice que, y basándonos en lo que sabemos sobre este proceso de socialización de los hechos biológicos, no hay razón para dudar de que la humanidad ha existido en una relación de complementariedad con los otros. El que uno necesite del otro para formar un todo estable apunta también a que ninguno de estos seres dominaba al resto o intentaba privilegiarse a sí mismo en el día a día. Pero aún así, con el paso de los años, cada grupo humano fue rechazado en varios periodos y en varios grados hasta alcanzar estructuras jerárquicas basadas en el mando y en la obediencia. Por esta parte del texto, el autor hace un rápido repaso sobre el desarrollo de las sociedades bajo esta óptica procesual de la que les hablé hace un ratito y nos cuenta cómo estos órdenes jerárquicos comenzaron a aparecer en un principio a partir de la gerontocracia, es decir, una forma oligárquica de gobierno en la que una pequeña cantidad de líderes, donde los más ancianos mantienen el control y son los encargados de gobernar al resto de la sociedad. Pero también Bookchin nos dice que estos ancianos no solo eran respetados por su sabiduría, sino que también eran amados y admirados por los jóvenes, cosa que poco a poco, al parecer, dejó de ser tan así, tal vez porque junto con el decaimiento de sus fuerzas y siendo cada vez más dependientes de la buena voluntad de la comunidad, terminaron incrementando su estridencia y aspereza ante la imposibilidad de saciar sus necesidades en estas etapas de mayor necesidad material. La presencia de la gerontocracia como un posible antecedente de las jerarquías es algo bastante corroborado porque está presente en comunidades tan distantes como lo son los nativos australianos de las sociedades tribales del este de África o en América. O ya directamente citándonos al antropólogo Paul Radin, incluso en las culturas simples de recolectores, los individuos sobre los 50 aparentemente se arrojan a sí mismos ciertos poderes y privilegios, los cuales los benefician a ellos especialmente. Puede que esta observación te recuerde a ese viejito que exige respeto después de escupir el comentario más gratuito, racista, misógino o machista que puedas imaginarte, al punto de que ya roza un crimen de lesa humanidad. Esta gerontocracia viene a ser un sinónimo que refiere a aquello que toda la vida se nos enseñó como un consejo de ancianos, una forma que precedió del patricentrismo, en el cual los varones masculinos, sus instituciones y sus formas de comportamiento prevalecen sobre los femeninos. Y aunque pueda parecer un cambio inofensivo en las comunidades preliterarias, la dominación masculina toma su forma más severa y coercitiva bajo el patriarcado, una institución en la cual el varón más viejo de una familia extensa o clan tiene el poder de vida o muerte sobre todos los miembros de su grupo. Bookchin nos dice que la autoridad y la prerrogativa masculina son el producto de una lenta y frecuentemente sutil negociación en el desarrollo, la cual la fraternidad masculina tiende a expulsar a la fraternidad femenina en virtud de las crecientes responsabilidades civiles de la primera, paralela a la esfera doméstica de las mujeres que gradualmente invadió a esta última. La dominación masculina se vuelve activa a un punto tal en que, en última instancia, conduce a un mundo manejado por élites masculinas que dominan no solo a las mujeres, sino que también a otros hombres. Pero hablando ya directamente de las jerarquías, ¿cuál es el porqué de su existencia? La vejez, el crecimiento poblacional, los desastres naturales, el desarrollo de tecnologías que privilegian las actividades socialmente atribuidas a los hombres por sobre las mujeres, el desarrollo de una sociedad civil o hasta la expansión del uso de la guerra como una herramienta para la solución de conflictos. O ya hablando en términos marxistas, resaltar este desarrollo en los procesos productivos desde donde se extrae un excedente material producido por las clases proletarias como el surgimiento de esta élite.
Pero ojo, no confundamos a la dominación jerárquica con la explotación de clases. Existe amplia evidencia antropológica que nos señala que el respeto acordado a muchos jefes tribales, por ejemplo, no es el resultado del acaparamiento del excedente como medios para el poder, sino como una disposición de ellos como muestra de su generosidad. Las clases tienden a operar sobre líneas distintas a estas. Usualmente al poder se lo gana mediante la adquisición de bienestar y no por su dilapidación. Ahora, el gobierno efectivamente es garantizado por la coerción física directa y no por persuasión, y es el Estado el último garante de esta autoridad. Por esta razón es que cuando hablamos de abolir el dominio de clases y de la explotación, necesariamente debemos tener presente que tampoco es una garantía de lo que sea que produzca estas jerarquías y los sistemas de dominación vayan a desaparecer. En las sociedades no jerárquicas, hasta incluso en algunas sociedades jerárquicas, existen ciertas costumbres que guían el comportamiento humano a lo largo de lineamientos básicamente decentes, como por ejemplo la noción compartida de que todos los miembros de la comunidad tienen derecho a los medios para su subsistencia, independientemente de su capacidad productiva. Me refiero a que negarle a alguien comida, abrigo, un techo o medicinas es literalmente negarle su derecho a vivir. Porque no, los recursos necesarios para el sostenimiento de una comunidad jamás fueron completamente propiedad privada como lo son ahora. Sobrepasar el control individual fue el más conocido principio del usufructo, es decir, la noción de que los medios para la vida que no están siendo usados por un miembro del grupo pueden ser usados en tanto sea necesario por otro. Por la misma razón, según Bookchin, el fomento de la práctica de la ayuda mutua, el comportamiento cooperativo o el compartir las cosas y el trabajo de forma en que los individuos o familias que gozan de bienestar, movilizados por el empático sentimiento de tener la esperanza de ser ayudados por los otros si su suerte cambia para peor, comenzó poco a poco a desaparecer. Explicado el tema de las jerarquías, ahora sí podemos pasar a esta idea de dominar la naturaleza. Esta noción que tenemos de naturaleza como un medio ambiente biótico desde el cual los humanos simplemente toman las cosas necesarias para sobrevivir, la verdad es que no suele tener un significado en los pueblos preliterarios. A ver, si concebimos a la naturaleza como el mismo universo en el que estamos sumergidos, no tiene ningún significado especial más allá del que le demos a nuestra propia vida, porque técnicamente estamos hablando de lo mismo. Esto es por lo que Bookchin construye el pilar más importante de su ecología social a partir de la jerarquización de nuestras sociedades. Con el surgimiento de la jerarquía y de la dominación humana se planta la semilla para la creencia de que la naturaleza no solo existe como un mundo aparte a nosotros, sino que además está genéricamente organizado y puede ser dominado por la acción humana. La idea de la dominación de la naturaleza tiene su fuente primaria en la dominación del ser humano por el ser humano y en la estructuración del mundo natural en una cadena jerárquica. Y ese dominio se va a terminar el día en que creemos una sociedad sin clases y sin esas estructuras jerárquicas que permiten el dominio y la obediencia tanto en la vida privada como en la vida pública. Son todas estas ideas vaporosas que le dan sustancia a todas aquellas instituciones que entendemos como objetivas. Y no importa cuánto tratemos de disiparlas con parafernalias o con un supuesto retroceso individual a modos de vida más naturales. Y esto involucra tanto a hippies como a Ted Kaczynski. Pero nuevamente, ojota con esto, la idea de la dominación de la naturaleza por el hombre data de bocha de años atrás, desde la épica mesopotámica de Gilgamesh hasta el mito judio-cristiano de Adán y Eva, pasando por la Odisea hasta el mito del progreso lineal racional de la sociedad industrial. La ecología social se rehúsa a ignorar el hecho de que el daño que estas sociedades elitistas inflijan sobre el mundo natural es mayor que el daño que reconocen que le hacen a la humanidad. El destino de la vida humana siempre estará unido al destino del mundo no humano. Y no importa cuánto se esfuercen estas enfermedades producidas por la naturaleza segunda en aplastar costumbres nobles como el mínimo irreductible del usufructo o el del apoyo mutuo. Ya para esta parte los capítulos empiezan a ser más cortos y Bookchin empieza a cerrar el texto yendo a la raíz de nuestros problemas ecológicos actuales. Murray nos dice que así como las jerarquías y las estructuras de clase tienen su momento y pesan muchísimo en nuestras sociedades, de la misma forma lo hace el mercado.
como si fuera un organismo vivo que cada vez extiende sus fronteras a los rincones más recónditos de este planeta. Y no se habla simplemente de intercambio para saciar nuestras necesidades. Hablamos de un mercado que no solo generó técnicas mucho más elaboradas para incrementar la producción, sino que también ahora es el creador de esas mismas necesidades, dándole prioridad al consumo y tecnologías de las cuales muchas de ellas son sencillamente inútiles. Bookchin nos habla del desarrollo del capitalismo moderno, aquel que entre los siglos XVII y XVIII consiguió asentarse en Inglaterra para después catapultarse al resto del mundo. Hacia finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, la nueva base de capitalistas industriales, con las fábricas y sin fronteras que puedan contener su expansión, inician la colonización del mundo entero para después hacerlo con la vida de las personas. El autor hace énfasis en que para la ecología social es importantísimo el reconocer el crecimiento industrial no solo como el resultado de un cambio en las perspectivas culturales, ni mucho menos del impacto de la racionalidad científica en la sociedad, sino que este crecimiento deriva más que nada de factores permeables a las consideraciones morales y la persuasión ética. De hecho, esta asociación entre el desarrollo capitalista y la innovación tecnológica, y considerando el grado de deshumanización competitiva que lo define, no es otra cosa que la necesidad de crecer y de evitar la muerte a manos de los competidores salvajes. Lo cual, puesto en práctica, va en una dirección completamente contraria a la noción de progreso que tenían, por lo menos nuestros ancestros, como la fe en la evolución de una mayor solidaridad y cooperación humana, ahora identificada con el crecimiento económico. Este es uno de los grandes problemas que se tienen en la discusión ecologista, cuando mucha gente, a pesar de tener buenas intenciones, niegan que la propia supervivencia del empresario en el mercado excluye cualquier orientación ecológica. ¿Pero por qué? Porque las prácticas ecológicamente racionales ponen a ese empresario que quiere hacer las cosas bien por debajo de aquel que no, quien va a producir a un menor costo y obtendrá un mayor margen de ganancia que destinará en futuras expansiones del capital. Otra vez hablamos de las actitudes individuales que obscurecen la necesidad de una acción social, de oferta y demanda, el crecer o morirse, el devorar o ser devorado. Después de todo, la frase de "los negocios son solo negocios" no se expía de cualquier objeción de corte ético, religioso, psicológico, emocional que nos pueda poner palos en la rueda. Mientras que la sociedad se siga basando en el crece o muere como su imperativo omnipresente, necesariamente vamos a seguir teniendo que lidiar con un impacto ecológico devastador. Para el empresario, el crecer es una necesidad porque de eso se vale su supervivencia. La tasa media que fomentó todo este consumo sin sentido necesariamente termina movilizándose al incremento de las compras de bienes sin que importe la necesidad real que se tenga de estos. Por lo tanto, si se quiere cambiar las cosas, también tenemos que cambiar la opinión que se tiene socialmente sobre tener bienes más allá de lo que necesitamos. Léase 2 o 3 tipos del mismo aparato, tener un auto cuando no se lo necesita o incluso entender que no hay que cambiar algo que no está roto. Además de dejar de programar la vida útil de las cosas para que se rompan y así fomentar el consumo. Y eso que ni siquiera entramos en detalle en el mercado armamentístico. Para cambiar el destino funesto de este planeta tenemos que tomar conciencia, de una vez por todas, de que un sistema de mercado siempre expansivo tiene sus raíces en un orden jerárquico que se legitima a sí mismo, bajo un sistema de clases que distribuye los recursos basándose en el intercambio más que en la complementariedad y en la ayuda mutua. La ecología social no solo nos invita a recuperar distintos valores de solidaridad de los que poco a poco las jerarquías nos despojaron, sino que también a reconstruir nuestras sociedades sobre lineamientos ecológicos. En primer lugar, y como estamos siendo testigos en este mismísimo momento, a casi 30 años de la publicación de este texto y hace 15 ya de la muerte de Bookchin, que los modelos de Estado modernos son completamente inútiles para lidiar con la crisis climática. Por lo que intentar tomar el poder, sea por la vía que sea, no tiene ningún sentido. No importa qué tantas buenas intenciones tengan los gobernantes, porque como con cualquier otro problema de carácter estructural, si no se tratan las razones originarias que terminan desencadenando todo lo que sigue después, como esta noción de la dominación de la naturaleza, es como no haber hecho nada. Esto es por lo que la ecología social desafía por completo el sistema de dominación en sí mismo y busca eliminar el sistema de clases
y las jerarquías, que fueron impuestos por la humanidad sobre sí misma, pero que nos excede, impregnando también las formas en cómo nos terminamos relacionando con toda aquella naturaleza no humana. La ecología social enfatiza la necesidad de incorporar una ética que complemente las instituciones sociales y que le den un objetivo a la participación humana como agentes conscientes y morales en su interacción con el resto de las especies. En primer lugar, porque el poder siempre le pertenecerá a las élites si no lo difundimos, y la propiedad en esta constelación ética sería compartida y, en el mejor de los casos, pertenecería a la comunidad como un conjunto, ni a los productores o proletarios, ni a los propietarios o capitalistas. Desde el punto de vista de la ecología social planteada por Bookchin, los intereses de propiedad se generalizarían, no se reconstituirían en diferentes formas conflictivas o inmanejables. En este caso, estaríamos hablando de una municipalización en lugar de nacionalizar o privatizar. Trabajadores, agricultores, profesionales y similares van a tratar hacia la propiedad municipalizada como ciudadanos, no como miembros de un grupo social o vocacional. Lo bueno de estos postulados es que, dejando de lado cualquier discusión sobre visiones como la rotación del trabajo, tanto industrial, el agrónomo u otros profesionales que viven del trabajo manual bajo las ideas comunales que propone la ecología social, darían lugar a individuos para quienes el interés colectivo es inseparable de lo personal, el interés público de lo privado, el interés político de lo social. Pero para terminar de desarrollar esta reflexión tendría que abordar más a fondo el concepto de municipalismo, que eso ya es un tema para otro video. Ya resumiendo un poco el cierre de este texto, Bookchin propone la creación de confederaciones, de redes cada vez más grandes que se opongan a la concepción moderna de Estado-nación. Más que nada para que podamos seguir hablando de ciudadanos y de una verdadera democracia directa y no de representantes y electores. Siempre con el fin de eliminar esta dominación de humanos por humanos y por lo tanto lidiar con esos problemas ecológicos que hoy nos tocan la puerta y que opacan cada vez más nuestro futuro. No solo hablamos de cambios radicales, sino que también de cambios inminentes antes de que no nos quede ninguna posibilidad para resolverlos. Mientras que sigamos ignorando el impacto que tiene nuestra sociedad para la biosfera, vamos a seguir esta receta para el desastre, cuya única salida es una destrucción colectiva asegurada.